Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. La palabra centurión, ¿verdad? Habla de 100, capitán de 100 soldados, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso. No era un judío, hermanos, era un romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Wow. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y él le decía a Cornelio, él mirándole fijamente y atento, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué tremendo esto. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, ¿verdad? Dios, hermano, escucha nuestras oraciones, como decía mi esposa, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y en el 5 dice: envía pues ahora hombres a Jope, una ciudad, y haz venir a Simón. Esto es Simón Pedro, el apóstol Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa o está quedándose o mora en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Gloria a Dios. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, esto es a la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, como a las 12 del día, ¿verdad? La hora 9 es como a las 3 de la tarde, la hora sexta es como a las 12 del día, dice, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Es muy interesante esto, hermanos. Aquí es la voz de Dios diciéndole: levántate, Pedro, mata a esos animales y come. Hago un paréntesis, porque hay personas, hermano, que dicen: yo no como carne porque soy vegetariano, pero hay que notar que Dios estaba dando el sí para que comiéramos carne, ¿verdad? Aunque es una ilustración de algo que Dios le quiere enseñar también a Pedro acerca de la discriminación, de la acepción de personas, como ya vamos a ver. Dice, y le vino una voz, dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor. ¿Con quién estaba hablando Pedro? Con el Señor. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí le voy a pedir su ayuda. Diga conmigo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Qué tremendo eso, lección que tenemos que aprender, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 16: esto se hizo 3 veces, dice, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí o si vivía ahí o si estaba quedando ahí un Simón que tenía por sobrenombre o por apodo Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos,
ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a dejar hasta ahí, lo vamos a estar viendo ese mensaje en varias partes, está larguísimo, son 47 versículos. Amén. Padre, en esta tarde, Señor, te damos las gracias por tu palabra, te pedimos perdón, Señor, por las faltas que hemos cometido contra ti, Señor, por los pecados que hemos cometido contra ti. Perdónanos, ayúdanos a cada uno de nosotros. Queremos cambiar, queremos acercarnos a ti, queremos alejarnos del pecado, queremos alejarnos de las cosas malas, queremos acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor. Te pedimos por esta nación, ¿verdad? Que fueron agredidos allá en el Medio Oriente. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Haz justicia, Señor. Tu palabra dice, mía es la venganza, dice Jehová, Señor, haz justicia, Señor. Y te pedimos por ese pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú atando, Señor, al enemigo, que seas, Señor, atando las manos de esas gentes que el enemigo está usando para venir en contra de tu pueblo, Señor. Y te damos la gracia por el testimonio, Señor, de que ya Mario se le dio el permiso de quedarse aquí. Gracias, Señor. Esa es una gran respuesta que nos llena pues nos llena de fe a cada uno de nosotros, porque esa oración la estuvimos haciendo aquí, como también se estuvo orando por él en otras partes, me imagino allá en El Salvador también, pero hemos estado orando aquí por él, yo he estado orando por él y al recibir la contestación nos da la confianza de que tú escuchas, Señor, nuestras oraciones y te damos las gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, háblanos en esta hora por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor dice, amén, amén. Siéntese, mi querido hermano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gracias, hermano Ricardo. Fíjese que estaba viendo, hermano, de que uno de los CDs lo grabamos aquí, ¿verdad? El jueves. Usted lo grabó y quedó bien grabado, ¿verdad? Se lo dio a mi esposa y mi esposa me dijo, ¿verdad? Dice el hermano Ricardo que tal vez no se grabó, pero sí se grabó. Entonces, sí se graba, ¿verdad? No estamos grabando ahorita, ¿verdad? Amén, qué bien. Digo eso porque si estuviéramos grabando audio, me tendría que quedar aquí enfrente del micrófono, ¿verdad? Pero como estamos grabando nomás por video, voy a caminar aquí. Qué preciosa la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? La palabra del Señor es hermosa. ¿Cuánto dicen amén? Qué hermosa la palabra. Este mensaje, hermano, lo prediqué en el 93. ¿Cuánto tiempo hará atrás? ¿20 años? ¿20 años atrás? Sí, porque estamos ahorita en el 2013, ¿verdad? Aquí estaba parado, aquí mire yo, de aquí lo prediqué. Y bruto y sonso que soy, hermano, me aventé los 47 versículos. Yo no sé cómo le hice. Mal, porque ni modo yo creo que para hacerle justicia a un pasaje, no podemos ir a exponer más de 10 versos, ¿no? Que nos dura como una hora más o menos, ¿verdad? Pero así es como uno va a predicar. Hace 20 años que lo prediqué y no lo he predicado desde entonces, pero como hemos estado yendo a través del libro de los Hechos, me tocó llegar aquí. Y viera qué bonito está, hermano. Aparte, cuando lleguemos al 11, va a ver usted, en el 11 hay cosas hermosas que vamos a ver también en el 11, ¿verdad? Pero vamos a ver esto verso por verso, para ver, hermanos, que el Señor nos enseña en esta tarde, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Dice, había en Cesarea, dice, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, wow, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Wow. Qué tremendo, ¿no? O sea que este hombre, hermano, era un buen hombre. Los romanos, aunque no todos, extorsionaban al pueblo de Israel, hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? El pueblo de Israel, como usted y yo lo sabemos, siempre ha sido odiado por las naciones, siempre ha sido perseguido por las naciones. Y contrario a lo que muchos dicen, hermanos, sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Porque, hermanos, dirá usted, pastor, pero el pueblo de Israel es un pueblo desobediente. Sí, hermano. También lo somos tú y yo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Las promesas de Dios, hermano, no dependen
de la hacia Israel no dependen de la obediencia de Israel. Son promesas que Dios se hizo a sí mismo, ¿verdad? Y Dios guarda sus promesas. Qué bueno que el amor de Dios es incondicional, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque si el amor de Dios fuera condicional, ya nos hubiera dejado de amar a muchos de nosotros, porque la regamos. Nuestro nombre debería ser cambiado a regadera, el de cada uno de nosotros, porque siempre la regamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos la regamos. Pero qué buena la paciencia de Dios. Qué bueno que Dios, hermano, no se ha olvidado del pueblo judío, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque al no olvidarse del pueblo judío nos da esperanzas de que tampoco se va a olvidar de nosotros, hermanos. Aunque seamos cabezones y bribones y aunque seamos, como se dice, cabezas duras y desobedientes y todo lo demás. Pero qué bueno la paciencia y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Gloria al Señor. El Señor es bueno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y como usted sabe, mis queridos hermanos, aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el Señor abrió la puerta. Bueno, la iglesia nació en el día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? El día de Pentecostés la iglesia nació, hermanos, ¿verdad? El Espíritu Santo. Estuvieron ellos, o sea, Cristo murió, hermano, en la cruz de Calvario, fue sepultado, al tercer día resucitó, se estuvo apareciendo por 40 días. 40 días estuvo apareciendo el Señor a los apóstoles en diferentes lugares, en el aposento alto varias veces, por lo menos 2 veces. El primer domingo se les aparece en el aposento alto, que a propósito no estaba ahí Tomás. La segunda vez vuelve una semana después, 8 días después, se les vuelve a aparecer otra vez y ahora Tomás estaba ahí. A los 2 hermanos que iban por el camino de Maús se les aparece, ¿verdad? A Pedro, ¿verdad? Y a los apóstoles se les aparece mientras están ellos pescando, que a propósito no han pescado nada. Y el Señor los recibe ya con un desayuno. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Se les apareció varias veces por 40 días. Entonces, a los 40 días después, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de que el Señor fue llevado al cielo. El capítulo 1, hermanos, del libro de los Hechos nos dice de que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Estaban 2 ángeles ahí parados. El capítulo 24, me parece, de Lucas lo dice. 25 más bien. Bueno, 24, no estoy seguro. O sea, dice de que el Señor Jesús fue llevado al cielo y fue recibido en el cielo y fue visto por más de 500 personas. Primera de Corintios 15, así también lo dice. Y dice, allí en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice, varones galileos, los 2 ángeles que estaban ahí, ¿qué estáis mirando? Ese mismo Jesús, dice, que ustedes han visto que ha sido llevado al cielo, de la misma manera va a volver, visiblemente, físicamente, literalmente, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Eso ocurrió 40 días después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y los apóstoles, hermanos, estuvieron orando, hermanos, en el aposento alto, y ya había ¿cuántos hermanos? 120 apóstoles, perdón, 120, no apóstoles, había 12 apóstoles, 120 discípulos, hermanos, esperando la promesa, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre de ellos el día de Pentecostés, ¿verdad? Los bautiza, los llena de su presencia, de su poder, empiezan a hablar lenguajes, ¿verdad? Algo incoherente que no se entendía, sino el contexto nos dice de que eran lenguajes que muchas personas que habían venido, judíos que habían venido de diferentes partes del mundo, estaban ahí, escuchaban y decían, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que ellos están diciendo porque están hablando en nuestras propias lenguas, nuestros propios idiomas. Las maravillas de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y nació la iglesia, hermanos, en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Cuánto dicen amén? Pero ahora el Señor quiere abrirle también la iglesia a los gentiles. ¿Cuánto dicen amén? Y visita, hermano, a la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio es en donde se abrió las puertas de la iglesia para, ¿cómo se dice? Para los gentiles, hermano. Ahora le voy a decir algo. La iglesia era mayormente judía en sus inicios. ¿Cuánto dicen amén? Eran mayormente judíos en sus inicios. Ahora, hermano, en este día, la iglesia mayormente es gentil. ¿Cuánto dicen amén? Mayormente, ¿verdad? Queda un remanente pequeño de judíos que, ¿cómo se dice? Judíos mesiánicos. O sea, judíos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Judíos para Cristo. ¿Cuántos de ustedes han oído de Jews for Jesus? Judíos para Cristo. Son judíos que se han convertido a Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero son un grupo pequeño, hermanos, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermano, de que las puertas fueron abiertas para que también entraran, no solamente el pueblo judío en el día de Pentecostés, pero en el hogar de ¿cómo se dice? De Cornelio, entraría, hermano, y sería abierta por primera vez las puertas al pueblo gentil, ¿verdad? Ahora, una cosa muy importante que vemos aquí, hermanos,
es de que este hombre Cornelio era un hombre buenísimo, hermanos. Era un hombre ejemplar. ¿Cuánto dicen amén? Era un hombre poderoso porque era un centurión. Tenía bajo su mando, tenía a 100 soldados. ¿Cuánto dicen amén? Era un hombre con inteligencia, un hombre poderoso socialmente hablando, una posición social bien tremenda. Era un hombre de reconocimiento, era un hombre, hermano, de autoridad, ¿verdad? Que no solamente estaba bajo autoridad, pero también tenía a muchos soldados bajo su autoridad. Era un hombre muy bueno, hermano. Tan bueno era este Cornelio que, hermanos, afectó, hermanos, a su familia. Dice que era temeroso de Dios Cornelio con toda su familia. Y solamente se puede lograr eso cuando la familia de uno lo mira a uno, que uno es transparente. ¿Cuánto dicen amén? Porque si los hijos de uno lo miran a uno, que uno es hipocritón, en vez de hacerles un bien, nosotros a nuestros hijos le vamos a hacer un mal, hermanos, a nuestros hijos. ¿Cuánto dicen amén? Pero dice la palabra de que, ¿verdad? De que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero la familia de él era temerosa de Dios también. ¿Por qué? Porque habían visto el buen testimonio, la transparencia de Cornelio. Es ahí la importancia, hermano, de ser transparentes en nuestro caminar con Cristo. Hay hermanos que vienen a la iglesia, hermanas que vienen a la iglesia, que en su casa viven como el diablo, sus corazones andan en retiros, sin cosas, y sus corazones están llenos de basura. ¿Cuánto dicen amén? Y nuestros hijos están viendo eso, hermanos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Cuánto dicen amén? Los que estamos aquí, ¿qué ejemplo le estamos dando? Yo he sido culpable de no darle siempre muy buen ejemplo a mis hijos. Yo me imagino que también tú no les has dado buen ejemplo a tus hijos. Pero es hora de cambiar. Es hora de dar buen ejemplo a nuestros hijos. Porque nuestro buen ejemplo les va a afectar a nuestros hijos a acercarse al Señor. O nuestro mal ejemplo va a afectar a que nuestros hijos se alejen de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Así que gloria, denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso. Miren nomás, hermano. Temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? ¿Estar espantado de Dios? ¿Estar aterrorizado de Dios? No. Aunque no nos caería mal estar un poquito espantados de Dios y un poquito aterrorizados de Dios, porque a veces necesitamos asustarnos. ¿Cuánto dicen amén? De veras, a veces vivimos nuestras vidas, o el mundo vive su vida como si no hubiera Dios, y no nos caería mal un poquito, tener un poquito de temor del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Pero no se refiere a estar aterrorizados del Señor, ¿verdad? A estar atemorizados de Él, como si Él fuera algo que nos va a espantar o asustar, pero más bien cuando dice aquí, ¿verdad?, de que temeroso, piadoso y temeroso de Dios, está hablando más bien respetuoso, sometido a Dios, obediente al Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? ¿Lo cree usted? Amén. Dice piadoso. Así que el Señor nos ayuda, hermanos, a ser piadosos. ¿Cuánto dicen amén? A ser misericordiosos. A veces miramos un homeless y lo miramos en la iglesia y hemos sido culpables todos de sácale a la persona esa porque... Pero no, hermano, no debemos de ser así, hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Tengamos misericordia con la gente, así como el Señor ha tenido misericordia con nosotros, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, claro, si la persona se mete a hacer un relajo, a hacer un escándalo, pues sí, entonces sí hay que hacer algo, ¿verdad? Pero si la persona entra pacíficamente, hay que demostrarles el amor del Señor, hermano. ¿Cuánto dicen amén? ¿Lo cree usted? Den un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Así que piadoso, dice, y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Se fija? O sea que él había conseguido que él y su casa fueran temerosos de Dios. Ojalá que tú, hermano, ojalá que tu hermana, ojalá que yo también pueda guiar a mis hijos como tú puedas guiar a tus hijos a temer al Señor. ¿Cuánto dicen amén? La mejor herencia que tú y yo les podemos dejar no es un negocio, no es un carro, ni siquiera es una educación. La mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos es que tengan su fe bien puesta en el Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? De que cuando tú y yo nos vayamos de este mundo, porque el Señor nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, hermana Lupita? ¿Verdad? Yo decía, cuando yo llegue a la, ¿cómo se dice? Cuando llegue yo híjole, me siento chavo, me siento joven todavía. No, hombre, cuál ya. ¿Verdad? Olvídese, hermano. Una bola de jack. Me siento chavo todavía, hermano, pero ya pasé de la mitad de la vida, ¿verdad? Pero
amén, pero como digamos, con todo respeto, ¿verdad? Está fuerte la hermana. Nuestra hermana Lupita, ¿verdad? Que ya está avanzadita en edad, nuestro hermano Sergio también. Vamos acercándonos al tiempo en el que vamos a ver al Señor, en el que vamos a darle cuentas al Señor, ¿verdad? Pero primero, aunque primero ellos y luego nosotros. Pero déjame le digo algo, la vida, hermano, es rara. A veces se muere, uno dice, la persona que está ya muy avanzada en edad está más próxima a morirse. No, no, hermano, a veces niños se mueren, a veces gentes jóvenes se mueren. Hay que estar preparados siempre, hermano, ¿verdad? Entonces, la mejor herencia que le podemos dejar, hermano, a nuestra familia y a nuestros hijos, no es dinero, aunque sería bueno dejarles un dinero para protegerlos, una educación también, pero la mejor herencia que les podemos dejar es que ellos tengan su fe en Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Para cuando tú y yo nos vayamos de este mundo, ellos sigan caminando con Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Puedes dar un aplauso al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Gloria a Dios. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Era bien dadivoso, bien bueno con el pueblo. Y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Este hombre era un pagano, porque era un romano, no conocía a Jesús. Para eso es que el ángel se le apareció, para que trajera a Pedro, para que Pedro le hablara de Cristo. Quiero decir, hermanos, de que con todo esto que Cornelio hacía, no era salvo. ¿Cuánto dicen amén? Con todo esto que Cornelio era. ¿Podría decir usted, mi querido hermano, que Cornelio era un hombre ejemplar? Lo era, hermanos. Pero aún con todo y ser un hombre bueno, un hombre misericordioso, hermanos, un hombre dadivoso, un hombre, ¿cómo se dice? Temeroso de Dios con él y su casa. ¿Cuánto dicen amén? Aún con todo y eso no tenía salvación, hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación no es por obras. La palabra del Señor nos enseña de que la salvación no es por obras. La salvación es por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y es por eso, hermanos, de que el Señor le mandó, ¿verdad? A llamar a Pedro, para que Pedro le hablara de Cristo, para que él pudiera recibir la salvación. Porque la persona, hermano, como Cornelio, en esta vida también, ¿verdad? Por buena que sea, por misericordiosa que sea, por mucho que ore, por muy religiosa que sea, si no tiene a Cristo en su corazón, no es salvo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Vaya conmigo al capítulo 11. Al capítulo 11. El capítulo 11 sigue después del capítulo 10. Pedro, hermano, se metió en problemas con los judíos, con la iglesia, porque a ellos, hermano, no les pareció que Pedro se fuera a meter con los gentiles, porque eran considerados como gente impura, gente impía. ¿Cuánto dicen amén? Y se molestaron con Pedro, hermanos. Se molestaron con Pedro. Y aquí Pedro les empieza a contar. Fíjese usted, hermano, quiero que vea que algo muy importante. Oyendo los apóstoles, dice, están ahí, hermanos, Hechos capítulo 11, verso 1. Oyendo los apóstoles, dice, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Sí? Todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, alegaban con él, se enojaron con él por haber ido con los gentiles, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Imagínese usted lo prejuiciosos que eran, hermanos. Y se supone que ya conocían al Señor. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Verso 3. En el 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. ¿Se acuerdan que ya leímos eso? Ahora va a continuar diciendo la otra parte que no hemos leído todavía porque está muy largo, pero aquí lo explica. Está condensado aquí en el 11, ¿verdad? Y luego dice aquí, en el 6 dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Hasta ahí vamos bien, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Dice, y dije, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Está explicándole a los judíos. Dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común.
Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar.